Y si es que no llegaría a suceder esto, pues simplemente, en este caso como en el ejemplo, la planta empieza a secarse ya que no recibe agua y obviamente va a fallecer. El hombre no es la excepción, necesita de líquido para poder sobrevivir. Haciendo un recuerdo también, siempre cualquier ejemplo que se va a colocar en el tema de algún ejemplo de paciente, siempre se coloca una talla de unos 75 de estatura, un peso de 70 kilogramos. Si tenemos un paciente con estas características, más o menos el 60% de su peso es agua en los varones, pero en las mujeres es menos del 60%. Esto a raíz de que las mujeres tenemos mayor tejido adiposo en el organismo y es por esa razón que la cantidad de agua es mucho menor en la mujer que en el varón. Asimismo, recordarles que el porcentaje de agua va a estar en relación a las características que tenga la persona, es decir, si es una persona atlética, se va a mantener, obviamente si es hombre 60%, si es mujer menor, pero si la característica es que es obeso, entonces como ya comentamos, el tema del tejido adiposo hace que disminuya la cantidad o el porcentaje de agua en estas personas. Por eso que en los obesos existe menor porcentaje de agua. También indicar que los extremos de la vida son diferentes. Es decir, en un recién nacido, el porcentaje de agua es mayor, es casi el 80%. Aquí le ponen un término medio de 70%, pero dependiendo de las características, como les digo, son 60%, y obviamente mientras más viejita es la persona, va a ir disminuyendo también la cantidad de agua. ¿Por qué es importante esto? Porque pónganse que un paciente, un recién nacido, un bebé, tuviera un cuadro diarreico. Entonces, eso es una emergencia en pediatría, porque si él tiene el 80% de líquido en una o dos deposiciones que podría hacer, el paciente podría fallecer en cuestión de minutos o horas. Entonces es por eso que si es que tiene pérdidas, es importante que esas se las repongan. Obviamente eso cuando ya vayan a ver el tema, la especialidad de pediatría, van a ver cómo se hace la reposición, pero lo que ahora quiero que entiendan es de que el porcentaje de agua es mucho mayor en los recién nacidos, en los niños. Existen dos términos que necesitamos conocer. Uno es el medio interno y el otro es de la homeostasis. Ya Bernard, en el siglo XXI, nos indica que medio interno, ¿a qué se llama medio interno? Es el medio estable que baña todas las células, del que toman las sustancias que necesitan y al que arrojan sus productos de desecho. Entonces, medio interno igual líquido extracelular. A eso es a lo que se llama medio interno. Y homeostasis, Cannon, en el siglo XX, nos indica que es la uniformidad y estabilidad del medio interno frente a un entorno cambiante, constancia del medio interno. A eso llamamos homeostasis. Mantenimiento del organismo dentro de límites que le permiten desempeñar una función de manera adecuada. Y obviamente esto va a llevarse a cabo de acuerdo a reguladores que van a intentar que todo el organismo esté en homeostasis, en este caso el medio interno. ¿Cuál es la composición de los líquidos corporales? Volverles a recordar, aquí estamos viendo hombre-mujer, sabemos que 2/3 es el intracelular, 1/3 es el extracelular del 60% de peso de agua que tiene la persona. Intracelular, extracelular. El extracelular se divide a sí mismo en dos partes. Uno que es el plasma, que debe estar en el intravascular, y otro que es el intersticial, que es lo que está alrededor de las células. Entonces eso es algo que no tienen que olvidarse, estos compartimentos. Intracelular, extracelular. El extracelular se divide en dos: intersticial, alrededor de las células, y el intravascular, en este caso le ponen plasma, es el que está dentro de los capilares, vasos sanguíneos, arterias. Existen algunos factores, esto ya habíamos tocado igual en la parte de teoría, que van a hacer que se produzca modificación en estos compartimentos, ¿no? Son factores de intercambio. Uno es la presión hidrostática, la otra es la presión oncótica, y obviamente también hay que hablar sobre lo que es la permeabilidad capilar. La presión hidrostática
es la encargada de que el líquido vaya a salir, fluya a través de los vasos sanguíneos. Y obviamente, este es en el gráfico, lo que nos muestra es de que lo que ustedes miran de rojo siempre es el lado arterial y lo que miran en azul es el lado venoso. En el lado arterial, la presión hidrostática es alta y es por eso que va a haber mayor filtración, es decir, el líquido va a salir. Mientras que en el lado venoso va a disminuir y por tanto el líquido tiende a ingresar al intravascular. Estas presiones van a ser las responsables de que se produzca esta movilización, este intercambio. Y por otra parte tenemos lo que es la presión oncótica, que si ustedes bien recuerdan, va a estar dada por las proteínas en la sangre. Esas proteínas son las que nos van a dar la presión oncótica, que son las encargadas del movimiento del líquido del espacio intersticial generalmente hacia el intravascular. O sea, no deja que el líquido salga del intravascular. Entonces, si ustedes se fijan en el gráfico, aquí estos puntitos naranjas que miran son proteínas plasmáticas y obviamente hay varios factores para que estas disminuyan. Puede ser la desnutrición, que baje la cantidad de proteínas y obviamente lo único que va a hacer es disminuir la presión oncótica y por tanto el líquido puede empezar a salir. Otra situación, como aquí, miren, ha bajado la cantidad de proteínas y entonces el líquido está empezando a fugar, está empezando a salirse del intravascular al intersticial, ¿no? Y si se dan cuenta, igual en el gráfico muestran las dos presiones, que son las que hacen que esos líquidos se mantengan en el intravascular. Que la presión hidrostática aumente, hace que salga, y obviamente la presión oncótica hace que ingrese, ¿no? También existe otro factor que es el drenaje linfático que va a estar inmiscuido también en relación con este intercambio, pero las tres previas son las más importantes. Y obviamente, de acuerdo a todo eso que va a suceder en el organismo, va a haber un balance hídrico dentro del organismo. Ya habíamos hablado que el balance hídrico no es nada más que los ingresos que existen en la persona y obviamente los egresos, que esto debería ser un balance neutro, que tanta la cantidad que ingresa como la que salga tendría que ser la misma para que no exista ningún tipo de alteración. Porque si en algún momento uno de los dos se inclina, entonces va a haber una patología inmiscuida, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere el tema del balance hídrico? Esto en una persona, estos son, si ustedes se fijan, son personas sanas que no tienen algún acceso tal vez para colocárseles. Y obviamente, si ustedes se fijan, en una ingesta media de más o menos 3.000 ml, debería haber una excreción media de 3.000 ml. Cuando hablamos de ingresos, estamos hablando de lo que va a ingresar al organismo, es decir, ya sea por la vía oral, será en bebidas o en alimentos. Hemos dicho que los alimentos también nos van a dar agua, no solamente la parte líquida, sino también los alimentos. Y si ustedes recuerdan en las últimas clases que hemos visto en teoría, han visto que de las reacciones que se producen en el organismo, uno de los productos es el agua. Entonces, a eso se refiere la oxidación metabólica. Producto de esas reacciones hay una cantidad de agua que se forma dentro del organismo y que mediante fórmulas obviamente se puede hacer el cálculo del paciente de acuerdo al peso que tiene, ¿no? Y obviamente en la parte de excreción se ve que hay formas de que va a ser eliminada la cantidad de agua. Una es por la respiración, otra es por la transpiración, la orina y las heces son otras de las dos vías, sobre todo el tema de la orina. Y que dependiendo de algunas particularidades en algunas patologías, obviamente va a haber igual pérdidas. Ahora, en cuanto a nosotros hablamos del equilibrio hidroelectrolítico, hablamos de que existen mecanismos de control homeostático. Y estos mecanismos van a estar dados por estos 4 elementos. Uno, que es el volumen del líquido, que ya habíamos hablado, igual la concentración de los iones, de los electrolitos, el pH del medio y obviamente la osmolaridad. Y entonces recordamos esta gráfica, igual ya la vieron, a qué llamamos osmolaridad y a qué llamamos osmolaridad. En realidad la diferencia entre ambas simplemente era la medida con la que se va, la medida que se va a tomar en cuenta, en este caso osmol,
es la cantidad de una sustancia que se disocia en una solución para formar un mol de partículas osmóticamente activas. Osmolaridad, y por eso ponemos R y aquí ponemos L, es la concentración de las partículas osmóticamente activas contenidas en una disolución expresada en milimoles por litro, mientras que la osmolaridad es expresada en milimoles por kilogramo. Esa es la diferencia entre osmolaridad y osmolaridad. También debo recordarles ya esta gráfica en la que habíamos visto que este electrolito, el sodio, es el responsable para que nosotros cataloguemos a un paciente en el tema de un tipo de deshidratación, dependiendo de la cantidad y qué es lo que va a suceder en la célula. Y aquí están los dibujos. Cuando hablamos de isotónica, habíamos hablado de que la célula es esta, está normal, va a salir líquido, pero también va a ingresar líquido y va a ser la misma cantidad. Y es por eso que la forma de la célula no se modifica. Y eso es cuando los valores del sodio están dentro de lo normal. Puede haber deshidratación isotónica, pero la célula no se va a modificar. Cuando hablamos de hipotónico, cuando el sodio a nivel sérico, es decir, extracelular, va a estar menor al valor, menor a 135. ¿Qué es lo que va a suceder? Como el sodio es menor acá, el agua va a ingresar a la célula porque dentro de la célula va a haber más cantidad de sodio que afuera. Por tanto, el sodio atrae el agua y va a ingresar a la célula y lo que hace es modificar la forma de la célula, la hace más hinchada, la hace más grande, a diferencia de esta. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de hipertónico? Cuando el sodio está mucho más alto, mayor a 145. Como la cantidad de sodio es más alta afuera que adentro, entonces el agua va a salir de la célula. Y lo que va a hacer es que la célula simplemente se arrugue, se haga más pequeña y obviamente todas estas dos van a tener serias alteraciones que se van a repercutir sobre todo en la parte que es neurológica, ¿no? Y aquí están las situaciones que pueden suceder en estos pacientes de acuerdo a la valoración semiológica o clínica que nosotros podamos hacer en ellos. Pero en nuestro organismo tenemos formas para que se produzca ese mantenimiento de la osmolaridad y es justamente el cálculo o la osmolaridad lo que va a hacer que se desencadene una serie de situaciones dentro del organismo para que se mantenga la cantidad de líquido dentro del organismo. Y esta es una. Vamos a seguir simplemente las flechas. Aquí está la osmolaridad. Ustedes en la clase teórica ya habíamos visto cómo se hace el cálculo. Dentro del organismo nosotros tenemos osmoreceptores a nivel de lo que es la parte cerebral, del hipotálamo, que van a censar el valor, la cantidad, o sea, el valor de la osmolaridad en el plasma. Y dependiendo de si eso está muy alto o muy bajo, entonces se va a desencadenar un sistema. En ese sentido, cuando la osmolaridad está baja, lo que va a hacer es, va a haber un exceso de agua. Ya habían ingresado. La verdad no sé cómo se salieron. Ya. Bueno, entonces les vuelvo a decir, en nuestro organismo tenemos osmoreceptores a nivel del hipotálamo que lo que hacen es captar qué es lo que está pasando con la osmolaridad en el plasma y de acuerdo a eso van a empezar a desencadenarse algunos sistemas. En este caso, cuando existe un exceso de agua, entonces, ¿qué es lo que hace? Va a ser un estímulo negativo a nivel cerebral, se va a ordenar a la hormona antidiurética y como su nombre lo dice, antidiurética es la que evita a que la persona produzca lo que es la diuresis. Obviamente va a disminuir, no va a haber un estímulo a nivel renal
va a disminuir lo que es la reabsorción de agua, porque el organismo ha sensado que existe un exceso de agua, y lo que va a hacer al contrario es que va a haber más eliminación de agua. Y obviamente eso va a volver a circular, ¿no? Y si persiste lo que ha sensado de que existe un exceso de agua en el organismo, pues obviamente va a persistir este sistema. Pero ¿qué pasa cuando el organismo detecta que existe un déficit de agua? Entonces ese déficit de agua va a ir igual a la parte del hipotálamo a estimular, y en este caso va a hacer que la hormona antidiurética se aumente, porque el organismo ha sensado que le falta líquido y no puede perderlo mediante una de las vías que habíamos dicho, que es la parte renal, y es por eso que aumenta la expresión de esta hormona, la antidiurética, que va a estimular a nivel renal. ¿Y qué es lo que le va a ordenar al riñón? Le va a decir que no deje eliminar agua, que reabsorba la mayor cantidad de agua. Y obviamente va a haber conservación del agua. Esto es cuando existe déficit de agua. Pero además de eso, también, de acuerdo a la captación de estos osmoreceptores, también va a ordenar que la persona tenga sed. Y obviamente, como siente que hay déficit de agua, el organismo, la persona va a sentir sed, y obviamente lo que va a hacer es consumir agua. Y es una manera en la que automáticamente, si alguna vez a ustedes les ha sucedido, pues cuando hacen bastante ejercicio, cuando están expuestos al sol, cuando empiezan a deshidratarse, sienten sed, sienten una necesidad de tomar agua. Y es porque su organismo a nivel cerebral ha mandado ese mensaje, y le está diciendo al organismo que necesita, porque siente que no hay agua, porque ha habido un cambio en la osmolaridad. Y obviamente la manera como va a hacer que el organismo intente recuperar la homeostasis es ordenándole a la persona que tome agua. ¿Y cómo lo hace? Pues produciéndole sed. Y obviamente, como les digo, si hay déficit de agua dentro del organismo, el organismo sabiamente va a empezar a tratar de restringir el líquido, la salida del líquido de los lugares donde hay más, por donde más se elimina líquido. En este caso, uno es el riñón, y es por eso que la hormona antidiurética es que actúa a nivel de los riñones, y lo que hace es evitar que el riñón elimine líquido y simplemente se produce reabsorción para conservar la cantidad de líquido dentro del organismo, y obviamente intentar controlar lo que es la homeostasis. Entonces, como verán, todas esos cambios que pueda haber dentro de nuestro organismo a raíz del déficit o el exceso de agua son sensados, y lo único que hacen es como un mensaje que están mandando para que empiecen a funcionar algunos sistemas, y el cuerpo intente solito, sin la ayuda externa, sin que nosotros intervengamos como médicos, intente mantener otra vez la homeostasis en el organismo. Aquí estamos otra vez. Estas son las abreviaciones: hormona antidiurética, llamada también vasopresina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes siguen las flechitas, la diapositiva no es muy clara. Dice escasa ingestión de agua. Eso es obviamente, qué sé yo, personas que por ahí no tienen tiempo para tomar, o de repente han sufrido, han estado expuestos a algún ejercicio físico intenso, y por ahí han estado con alguna pérdida, qué sé yo, de diarrea, fiebre, o han estado caminando demasiado bajo el sol, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el organismo? Va a haber un bajo volumen sanguíneo porque no hay mucho líquido. Va a aumentar la presión osmótica porque los electrolitos, o sea, si ustedes se acuerdan, el sodio, que es el principal que da el tema de la osmolaridad, va a elevarse porque hay poco líquido. Pero eso es algo, no es real, porque no es que los electrolitos estén aumentando, sino que simplemente ha bajado la cantidad de líquido, y el organismo lo está sensando como si hubiera aumentado la presión osmótica. Entonces eso va a detectar a nivel cerebral el hipotálamo, y ¿qué es lo que va a ordenar? Que se secrete la hormona antidiurética. ¿Y qué es lo que va a hacer la hormona antidiurética? Simplemente va a ir a nivel renal a los túbulos colectores y les va a ordenar
que aumenten la permeabilidad del agua, pero que también aumenten lo que es la absorción. Y obviamente si fuera al revés, si fuera al aumento del volumen sanguíneo, se va a bloquear esto. Va a haber inhibición de esos receptores y por tanto al riñón no le van a decir que retenga más líquido, sino al contrario, le va a decir que elimine lo normal o si es que ve, nota que hay exceso, pues que elimine más. Bueno, este otro sistema igual se va a activar, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si ustedes se fijan, igual, el ejemplo dice deshidratación, déficit de sodio, hemorragia. Va a haber disminución del nivel sanguíneo, disminución de la presión arterial. Si siguen los numeritos, al nivel 4 va a haber, eso va a estimular a nivel de las células yuxtaglomerulares de los riñones. ¿Y qué van a hacer? Como respuesta van a aumentar este elemento de la sangre que es la renina. ¿Y qué es lo que va a hacer la renina? Pues simplemente va a ir a la parte del hígado, va a hacer que se produzca este angiotensinógeno, va a haber aumento de lo que es la angiotensina 1, eso va a ir a nivel respiratorio, donde está la enzima convertidora de angiotensina, va a hacer que se convierta en angiotensina 2, y obviamente esta va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal, haciendo que aumente el potasio en el líquido extracelular. Además, va a haber aumento de lo que es la aldosterona. ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? Pues a nivel renal va a hacer que el sodio se reabsorba. Y como hemos dicho que el sodio jala el agua también se va a reabsorber, o sea, no se va a eliminar. Y en contraposición, lo que va a hacer el organismo es eliminar potasio e hidrogeniones del orina, ¿no? Por lo que si estamos reteniendo líquido, va a aumentar el volumen sanguíneo, va a aumentar la presión arterial, y eso obviamente se va a captar como que va a haber una vasoconstricción a nivel de lo que son las arterias renales, ¿no? Si se dan cuenta, cuando existen esas modificaciones en la osmolaridad, el organismo en diferentes lugares va a sensar eso y lo que va a hacer es procurar, si ven que ha disminuido la cantidad del volumen de líquido, va a retener lo que más pueda de líquido hasta intentar compensar el organismo o hasta que se logre de alguna manera, por algunos otros medios, que todo entre otra vez en una homeostasis. Pero cuando esto se rebasa y el organismo ha intentado hacerlo y no se puede, entonces ahí es cuando nosotros como médicos tendríamos que actuar haciendo algún tipo de tratamiento en esta persona, ¿no? Aquí va lo mismo. Lo de la deshidratación, los receptores del hipotálamo, la retroalimentación negativa, Si ustedes se fijan, siguen las flechitas, deshidratación, hormona antidiurética, volumen de orina reducido. El organismo está, como ha visto que no hay líquido, lo que está haciendo es retener lo más que puede. Y la manera como lo hace es pues ordenando al cerebro que produzca la hormona antidiurética, y esta hormona antidiurética retiene lo más que pueda de líquido en el renal, no deja que la persona orina. Por eso si alguna vez ustedes han estado sometidos a una deshidratación, han debido ver que su orina es totalmente oscura, es como té cargado. ¿Por qué? Porque el organismo está eliminando otro tipo de solutos, pero no agua. Y es por eso que la orina se concentra, ¿no? Y aumenta la retención de agua y obviamente seguimos. Ahora, ¿qué pasa cuando es a este otro lado? Lo mismo, también si la presión a raíz de este descenso de lo que es el volumen a nivel sanguíneo, la otra cosa que hace esta hormona igual es que va a hacer vasoconstricción a nivel de lo que es las arterias, para que aumente como una respuesta la presión arterial, que en algún grado por la disminución del volumen puede haber descendido, ¿no? Y obviamente nosotros esto ya hemos visto cuáles son las alteraciones del equilibrio y del electrolito, son los dos extremos. Que en este caso sería Stephanie, ¿qué sería este lado, estos dos cuadros del lado izquierdo para ustedes? Una deshidratación. Exacto, ¿por qué deshidratación? Porque se ve que en el primer cuadro el niño
tiene llantos sin lágrimas, tiene una postración, o sea, que está muy cansado, tiene el signo del pliegue positivo que se observa, tiene la boca seca. Eso, doctora. Ya, o sea, este lado usted asume que es deshidratación. Exacto. Ese es uno de los extremos. Y el otro extremo, Mirieli. Doctora, sería como al revés de la deshidratación. Es que no sé cómo se llama más o menos, pero no sería como decir, ay, ¿cómo decir? Un ¿Qué le edema, llamaría? así como si tuviera con demasiado líquido, eso así. Y por eso Ya. como en la imagen abajo, no sé, Sobrehidratación le llaman. sí, Sobrecarga, sobrehidratación, ¿no? Cuando hay edemas, sí, ustedes se fijan, los ojitos los tiene edematizados, casi cerrados, y aquí en las extremidades, miren, le ha puesto el dedito y se ha quedado la marca. Esos sí. dos extremos, ¿no? Eso es algo que no tienen que olvidarse que puede suceder. Ahora, existen unos cambios en el volumen del plasma. Entonces, me gustaría, ustedes eso ya lo han llevado en la parte de histología. ¿Cuál es la característica de la circulación menor o bueno, del sistema venoso en este caso? ¿Cuál es la característica y cuál es la característica de las arterias, del sistema arterial? Dimar, ¿qué característica tienen? ¿Qué característica pero tienen? Tienen una diferencia las arterias y las venas, ¿no es cierto? No, no es la oxigenación, no es la oxigenación. Otra característica, de acuerdo a su estructura. Claudio. Que la vena es un vaso sanguíneo cuya función es que lleve la sangre poco oxigenada. No, no es la causa la oxigenación por eso. Tienen unas características ambos por cómo está formada su estructura. Stephanie. Que las arterias tienen tres capas, así, tienen tres túnicas, membrana interna, membrana externa y la túnica media, que es la túnica muscular. ¿Eso? No le he pedido las características, solamente le digo qué cosa, o sea, qué característica le da esa estructura que usted me está detallando. ¿Qué diferencia hace entre la vena y la arteria? Esa estructura que me está detallando. Mirieli. No sabría decir, doctora. Tienen una característica muy fundamental, o sea, y eso es algo que ustedes ya lo saben porque ya lo han llevado en el primer año. Y eso es lo que me han respondido ya sus compañeros, o sea, por eso asumo que ustedes ya lo saben. Entonces, hay una característica en el que las venas son más de capacitancia. ¿A qué nos referimos con capacitancia? No creo que estén escuchando por primera vez este término. Stephanie.
que tiene más, que son los reservorios de sangre, doctora. Y cuando Tiene más hablamos de resistencia, a la, ¿cuál de los dos es capacitancia y cuál de los dos es resistencia? las arterias serían resistencia por ¿Por la qué? elasticidad y por la Por la causa, por su elasticidad, estructura, ¿no es cierto? Por las paredes que tiene. Y las venas entonces serían capacitancia. sí, por el reservorio. ¿Qué piensan Mirieli, Dimar, Claudia? Esta terminología, como les vuelvo a reiterar, no es nueva. Esto ustedes en algún momento lo han debido hablar y por eso les pregunto. Bueno, para no alargarnos, es correcto lo que dijo su compañera. Las venas son de capacitancia, es decir, tienen la capacidad de que por sus paredes que son más flexibles pueden acumular bastante sangre, mientras que las arterias son de resistencia, es decir, que ellas no van a poder dilatarse y a retener líquidos, sino que más bien al contrario, las paredes son duras y lo que hacen es que la sangre circule por ahí. Entonces, esa es una de las características de estos dos sistemas de circulación menor y mayor. A la menor le llaman circulación posterior, sistema venoso o retrógrado. ¿Cuál es su característica? Baja presión, alto volumen, por esa característica. Y este sistema tiene el 50% del volumen plástico. ¿Cómo vamos a darnos cuenta clínicamente? Sobre todo lo que a nivel de lo que es las venas yugulares y el edema que se va a producir. Entonces, cuando existe alguna alteración a este nivel, esta es la manera como nosotros vamos a objetivizar. ¿Y qué es lo que pasa en la circulación mayor? Circulación anterior, sistema arterial o anterógrado, es de alta presión, bajo volumen. Y a ese nivel va a haber el 10% del volumen plasmático por esa característica que les comento. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una frecuencia rápida a nivel del pulso, una presión arterial que puede estar disminuida y puede haber frialdad a nivel de lo que son las extremidades, ¿no? Eso es lo que vamos a ver clínicamente. Y en la parte de la circulación del sistema venoso retrógrado, lo que vamos a ver, lo que es las venas, vamos a ver que se llenan de sangre porque son de capacitancia, que acumulan bastante sangre en este caso, ¿no? Ahora, existen unos cambios en el volumen del plasma. Muchas veces, no necesariamente cuando están enfermos, sino que alguna vez les sabe pasar que por ahí están echados y quieren pararse de golpe y sienten que empiezan a marearse. Entonces, a veces hay un término que le dan a esto, es la hipotensión ortostática. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí está la persona recostada. Si ustedes se fijan, están en dos colores, azul y rojo. Lo rojo es la sangre que se ha distribuido en todo el organismo. ¿Qué pasa cuando la persona se para? Entonces la sangre se queda en la parte de abajo, va parándose y empieza todo a intentar distribuirse hasta que vuelve todo a distribuirse, ¿no? Pero en ese interín es que si usted se para de forma rápida y no deja que suceda eso, entonces puede haber que usted sienta ese mareo porque obviamente no está llegando la circulación aún a la parte cerebral. Entonces es algo que pasa. Entonces cuando estamos acostados la sangre se distribuye uniformemente por todo el cuerpo, pero si hubiera una alteración obviamente y no se puede hacer esa distribución rápida o fácilmente, entonces puede haber esas alteraciones, ¿no? Y sobre todo a nivel de lo que es la parte de la cabeza. Está distribuido, empieza a querer distribuirse, no puede hacerlo rápidamente y obviamente aquí está distribuido totalmente. Y obviamente existen algunas situaciones que nosotros podemos ver cuando existen cambios a nivel del volumen intersticial. Repito que el volumen intersticial es lo que está alrededor de las células. Entonces, ¿qué cosas podemos ver? Obviamente el edema, porque existe fuga de líquido. Cuando el nivel de proteínas en el intravascular ha disminuido, fuga, porque la presión osmótica ha disminuido, que es la que va a atraer que el líquido está dentro del intravascular,
por tanto va a empezar a fugar el líquido, ¿no? Y obviamente hay otras patologías que pueden hacer esa alteración, porque las proteínas son moléculas grandes que por estas fenestras que ustedes se fijan en la pared vascular, normalmente no deberían fugar, no deberían salir las proteínas del intravascular. Pero ¿qué pasa cuando existe una enfermedad? Cuando hay inflamación. Entonces estas fenestras, si ustedes se fijan, se han abierto. Y como se han abierto, entonces hacen que las proteínas fuguen. Por eso miren, aquí afuera están las proteínas. Y si hay más proteínas afuera que dentro del intravascular, obviamente el líquido va a ir a donde haya más proteínas y se va a fugar hacia el intersticial. ¿Cómo vamos a ver nosotros reflejado esto? Pues el edema. Entonces el edema es la expresión cuando existe cambio en el volumen intersticial. Cuando se ha empezado a acumular en el intersticial, entonces nosotros vemos edema. Esto a nivel general, pero ya a nivel pulmonar también se puede producir. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo normal. Esto, si ustedes se fijan, es un alvéolo. No existe ninguna cantidad de líquido, no existe nada. Pero cuando hay una enfermedad o alguna situación que hace que empiece a haber edema pulmonar, entonces empieza a acumular líquido en los pulmones. Acumulación de líquido en el alvéolo porque ha habido fuga de líquido a nivel de los pulmones por esta alteración. Y entonces a nivel pulmonar se puede llenar el líquido. Y eso es lo que justamente produce la mayoría de los problemas infecciosos, sobre todo, ¿no? Que puede ser grave. Cuando llega a una etapa muy complicada, la parte respiratoria es consecuencia de fallecimiento, ¿no? Se va a acabar en un minuto la suma, entonces van a volver a ingresar, por favor, con el mismo link. Y allí vamos a ver lo que es la evaluación clínica de eso que hemos visto más antes. Entonces, cuando hablamos de compartimento plasmático, estamos hablando del sistema arterial o anterógrado, de las arterias. ¿Qué pasa cuando la presión arterial está baja? ¿Qué pasa cuando la presión arterial está alta? ¿Qué cosa vamos a ver de signología nosotros en el paciente? Contracciones cuando hay muy poco, expansiones obviamente cuando hay bastante. Vamos a ver piel fría, respiración alterada, va a haber taquipnea, disnea, frecuencia cardíaca alterada. Bueno, volviendo a indicarles, ya vamos a ver lo que es la evaluación clínica de todo eso que hemos hablado. ¿Cómo vamos a hacer la valoración del compartimento plasmático? Estamos hablando del intravascular,
sistema arterial o anterógrado. De acuerdo a lo que su compañera nos ha descrito, es un sistema de resistencia. Entonces, cuando la presión se disminuye, ¿qué cosa vamos a observar en la persona? Piel fría, respiración, va a haber taquipnea, disnea, en la frecuencia cardíaca va a haber taquicardia, hipotensión, a nivel renal va a haber oliguria y obviamente la temperatura va a estar disminuida. Entonces, ¿por qué ustedes piensan que va a haber toda esta respuesta? ¿Por qué va a haber piel fría? ¿Por qué la temperatura va a disminuir? Stephanie. ¿Por qué piensan que podría suceder toda esta clínica? ¿Por qué va a haber piel fría? Empezaremos por ahí. ¿Y por qué va a haber disminución de la temperatura en una hipotensión? ¿Alguna idea, Stephanie? No, doctora. Mirieli. Doctora, podría ser por cuestión de la oxigenación, que puede estar, no sé, baja o flaca, así que no puede ser que no esté subiendo. Sí, la cianosis sí, la temperatura, la disminución de la temperatura. No, eso no va a estar bien también, doctora. Josmar. Quizá debido a que no hay una buena circulación. Ya. ¿Por qué más? Solo eso se me ocurre. Dimar. Bueno, a ver, el organismo es sabio. Cuando el organismo siente que la presión ha disminuido, automáticamente empieza a cuidar, podríamos utilizar el término, a órganos principales en el organismo. Y los órganos principales que intenta que no tengan esa alteración de la presión y que intenta acumular lo más posible en cuanto a circulación, oxigenación o lo que sea, es uno el cerebro, otro es el corazón y otro es el riñón. Y la piel, que también es un órgano, no lo toma en cuenta como un órgano principal. Entonces, ¿qué es lo que hace a nivel periférico? Hace vasoconstricción. Y obviamente eso con el afán de retener lo más que pueda para darles toda esa sangre, todo lo que necesitan esos tres órganos principales, porque si en algún momento alguno de esos se altera, puede ser nefasto. Entonces el organismo sabiamente intenta entrar en homeostasis y lo único que hace primero es dejar de darles todo al resto de órganos que no los asume como importantes, pero sí cuida el cerebro, el corazón y el riñón. En ese sentido, cuando existe vasoconstricción a nivel periférico, existe la frialdad. La frialdad. Porque si en algún momento, yo sé que han debido ver ya esta parte, cuando existe vasodilatación, hay calor. Entonces, por eso es que la temperatura disminuye a nivel periférico. La cianosis es por lo que dice, no bajar la presión, es el tema ese de la oxigenación. Y obviamente, si ustedes se fijan, dije taquipnea, y disnea, porque es una respuesta. El corazón empieza a latir rápido en respuesta a esta presión baja, porque asume que no le va a llegar suficiente sangre a esos órganos principales, al cerebro. Entonces, ¿qué hace el corazón en respuesta a la presión baja? Asume que latiendo más rápido va a hacer que más sangre le llegue al cerebro, más sangre le llegue al corazón y más sangre le llegue al riñón. Y es una respuesta a esta hipotensión, la taquicardia. Y obviamente si el corazón empieza a latir rápido, la persona va a empezar a fatigarse. No sé si alguna vez ustedes han corrido demasiado, han hecho un ejercicio extenuante y de repente han sentido que palpita su corazón. Y al mismo momento que sucede eso, han empezado ustedes a sentir cansancio. Y es eso, disnea, o sea, he sentido falta de aire, porque hay
esa respuesta del corazón está repercutiendo también en la parte respiratoria. Y si ustedes se fijan, lo que les vuelvo a reiterar, o sea, lo que está intentando hacer el organismo para cubrir esos 3 órganos no se logra, el riñón va a ser el primero que va a lastimarse y obviamente como no le va a llegar mucha sangre, para que eso funcione va a empezar a bajar la cantidad de orina, porque como les dije, el organismo va a desencadenar los sistemas que les he mostrado. Y obviamente, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la respuesta cuando siente que no hay mucha presión? Va a decirle al riñón, no orines mucho. Tienes que acumular, tienes que ahorrar toda esa cantidad de agua, de líquido, para que la presión intente normalizarse. Y entonces va a disminuir la cantidad de orina. Y si en algún momento no se ha podido compensar por alguna situación, entonces el riñón va a dejar de funcionar. Ya no va ni a orinar. Y entonces va a ingresar en una falla renal aguda, que dependiendo de los tiempos puede ser irreversible. Que aunque ya le repongamos la presión, le volvamos otra vez todo a la normalidad, el riñón por allá no vuelve a funcionar. Entonces, como verán, dentro del organismo, el organismo intenta compensar como puede, pero cuando rebasa y ya no puede hacerlo, entonces empieza a disfuncionar el resto de los órganos. ¿Qué pasa cuando la presión está alta? Hay unas signologías que es lo que pasa en las personas. Existe tinnitus, es un sonido que escuchan las personas como si fuera de una radio apagada. Algunos tienen cefalea, que obviamente la presión alta es lastimosamente una enfermedad silente. Cuando aparecen ya estas signologías es que ya algo ha sucedido y está atacando un órgano. Cuando la presión es alta, ataca la cabeza, ataca al corazón. Y obviamente, si la persona ya se ha acostumbrado a esos niveles, obviamente no va a suceder nada. O sea, la persona puede estar con presiones de, qué sé yo, 180, 90, 175, 80, presiones altísimas. Y si su organismo ya se ha regulado a eso, entonces no va a pasar nada. Pero cuando ya ataca un órgano, hay un órgano, Diana, que se lastima, entonces recién aparecen los síntomas, ¿no? Pero ¿qué pasa en el compartimento venoso? ¿Cómo hacemos la evaluación clínica del sistema venoso o retrógrado? Cuando existe expansión, cuando existe bastante, cuando ha habido acúmulo. Y obviamente, este es el gráfico que les va a explicar con mejor claridad. Me gustaría que me digan, Mirieli, ¿qué músculo es este que está en el esquema? Sería el esternocleidomastoideo. No sé quién le estará corrigiendo. Se ha escuchado hasta aquí. Entonces, no, doctor, no estoy solita en mi cuarto. No hay nadie aquí. Es que yo estaba hablando solita antes de parecía hablar. que le estaban soplando. ¿Cuál es el músculo? No. No sé hablar derecho. Esternocleidomastoideo. Exactamente. Es como trabalenguas la mayoría de las situaciones y las cosas, pero es efectivamente. Entonces, y esto que ustedes miran en azul, eso es en rojo el músculo. Lo que miran en azul son las venas, son la yugular externa y la yugular interna. Para hacer la valoración de esto que ustedes leen aquí, ingurgitación yugular, estamos tomando en cuenta la vena yugular externa. Como hemos dicho, es expansión. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que se dilatan. Miren, esto no es normal. Si ustedes se miran su cuello, si se echarían a esta altura de 45 grados, ustedes no tienen esto. Obviamente, si no tienen ninguna patología, ¿no? Pero en las personas que están con algún problema en el sistema venoso, se va a ver esto en su cuello. Y esto se llama ingurgitación yugular. ¿Cómo lo valoramos nosotros? Tenemos que poner al paciente en esta posición, 45 grados, porque si nosotros le vemos en totalmente recostado, no nos va a servir la valoración. O de repente, si lo vemos sentado, tal vez todo va a descender y no se va a ver nada. Y obviamente a ese nivel, a esos 45 grados, vamos y nos fijamos en el cuello. Ya sabemos que aquí está el esternocleidomastoideo y aquí está la vena yugular externa. Y entonces tiene sus grados, que aquí les explica. Primer grado es a nivel que no va a llegar a atravesar, es a nivel de aquí, del hueco supraclavicular.
El segundo grado va a sobrepasar el esternocleidomastoideo y obviamente el tercero ya está llegando a lo que es el ángulo del maxilar inferior. ¿En qué patologías nosotros vemos esto? Cuando existen problemas a nivel pulmonar, cuando existen problemas a nivel cardíaco. Sobre todo esto se ve en las insuficiencias de cavidades derechas, que están relacionadas con el tema del pulmón. Y obviamente existe alteración a nivel hepática, existen algunas otras maniobras que seguramente más adelante ustedes lo van a ver en semiología, o por alteración a nivel del hígado también puede haber esta congestión, ¿no? Pero esa es la manera como vamos a hacer la evaluación clínica del sistema venoso. Pero estamos hablando del plasmático intravascular, ¿no? Hemos dicho que las venas son de capacitancia, por tanto vamos a ver dilatación. En el tema de las arterias no vemos eso, ¿no? ¿Y qué pasa en la contracción en el sistema venoso? Esto obviamente ustedes no lo van a poder valorar, solamente les traigo el diagrama, es algo que nosotros hacemos en terapia intensiva para ver este tema. Esto que ven en amarillo es un catéter venoso central que se coloca mediante una técnica, la técnica de Seldinger, y aquí estamos abordando lo que es la vena subclavia izquierda. Miren, el catéter está ingresando y va hasta lo que es la aurícula derecha. Entonces, nosotros hacemos la medición de lo que se llama la presión venosa central, haciendo unos circuitos, no les voy a explicar cómo se realiza, pero mediante eso tenemos un valor. El valor normal de la presión venosa central es de 8 a 12 centímetros de agua. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos la medición. Si está menor a 8, asumimos que el sistema venoso, que el cuerpo está con menos volumen, que existe una contracción y por tanto nos permitiría a nosotros aumentarle volumen, es decir, darle soluciones, qué sé yo, viendo de acuerdo a las características que sueros le podemos colocar para darle volumen al organismo, ¿no? Pero esto es para que ustedes tengan conocimiento porque obviamente ustedes no lo van a realizar. Solamente es para que sepan cómo se podría hacer la valoración del compartimento intravascular, es decir, del sistema venoso o retrógrado. Ahora, esta es la parte, volvemos a ver el compartimento intersticial. Hemos vuelto a hablar, ¿no es cierto? Es el edema. Esto es lo que pasa cuando existe acúmulo a nivel intersticial. Expansión es cuando hay bastante acúmulo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Esto, el signo de Godet. Signo es porque estamos objetivando y vamos a poder medir. Es una maniobra que permite poner en evidencia la existencia de un edema. El médico ejerce una presión con su dedo y se queda. El signo, ¿cuándo es positivo? Cuando usted retira el dedo y se queda, le queda como la marquita o la impronta que le llaman, ¿no? Y tarda en desaparecer. Y dependiendo de cuánto tarda y de la profundidad de lo que usted ha hecho la presión, entonces existen unos grados. Este edema puede aparecer en diferentes localizaciones, en extremidades inferiores, que es lo más frecuente, pero también puede haber en la parte de la región dorsal. Y igual en cualquier lugar podemos hacer nosotros eso y fijarnos si existiría en manos, etcétera, ¿no? Donde más se hace la valoración es en extremidades inferiores. Entonces tienen sus grados, grado 1, grado 2, 3, 4 y son símbolos. Aquí dice, en la historia clínica, si es que alguna vez se fijan, a veces le colocan así, una crucecita sobre 4. Es decir, que esta valoración es sobre 4 puntos y ellos le están dando la puntuación de 1. 2 cruces son 2 segundo grado sobre 4. 3 tercer grado sobre 4. 4 sobre 4 es que es el mayor puntaje. ¿Pero a qué se refiere? Es cuando es una cruz, es leve, de presión, sin distorsión visible del entorno. Y va a desaparecer casi instantáneamente. A veces nos pasa a todos cuando viajamos, cuando estamos bastante con los pies colgados, puede aparecer. Si ustedes alguna vez se tocan, puede ser. Pero obviamente con caminar, etcétera, va a empezar eso a eliminarse, ¿no? Grado 2, hasta 4 milímetros. Difícil hacer la medición, es más, aunque algunos lo hacen, ¿no? Viendo simplemente la profundidad, pero el tiempo también nos ayuda. Desaparición en 15 segundos.
El grado 3, depresión hasta 6 milímetros y recuperación en 1 minuto. Y obviamente el grado 4 es cuando la depresión es hasta 1 centímetro y persiste entre 2 a 5 minutos. Entonces, de esa manera nosotros hacemos la valoración de este compartimento intersticial cuando está acumulado, cuando hay bastante, cuando hay expansión. Eso en la parte general. Pero ¿qué pasa en la parte pulmonar? Eso ya lo habíamos visto. Se produce edema a nivel alveolar y la manera como nosotros vamos a escuchar cuando hagamos la auscultación, eso todavía ustedes no lo están viendo. Esta es la parte de semiología, esta es la región posterior. Si ustedes se fijan, existen números. Y en esos puntos donde se fijan, tienen que colocar el estetoscopio. Primero un pulmón, y luego, o un campo pulmonar y luego el otro. Y final, hay que hacer comparativo. Escucho aquí, escucho aquí, escucho aquí, escucho aquí, para saber si algo no estamos escuchando, tal vez algo se nos ha ido. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Crepitaciones. ¿Qué son las crepitaciones? Son sonidos pulmonares que son similares al ruido que se hace al pisar la nieve. Si ustedes se acuerdan, si en algún momento, alguna vez han pisado, tal vez no todos han tenido la suerte de haber pisado nieve, porque no en todos lados nieva, hacen esa similitud, pero si es que no han tenido esa suerte, pueden colocar el cabello entre los dedos y frotar. O algunos dicen que se asimila a echar sal al fuego, como suena, ¿no? Obviamente esto lo van a ver con más detalle en el tema de semiología, pero es esa la similitud y es eso lo que nosotros vamos a escuchar cuando el paciente esté con un problema de edema pulmonar, donde generalmente se escucha en la región basal. Esto, ¿no? Esa es la manera como se hace la evaluación clínica del compartimento intersticial. Y obviamente también podemos ver el tema de contracción. Contracción es decir, cuando hay disminución. ¿Qué vamos a ver? La turgencia de la piel, que obviamente va a estar aumentada. Le vamos a hacer una especie de pinzamiento y se va a quedar la piel así. Que a veces podemos confundirnos, por ejemplo, las personas de la tercera edad de por sí ya tienen la piel no muy elástica, ¿no? Y si a ellos les hacemos, seguro que se va a quedar así. Entonces, eso también hay que valorar. ¿Qué paciente estamos realizando esta prueba? Otra situación son las mucosas. Cuando es contracción, cuando existe poco a nivel intersticial, entonces va a haber sequedad. Y la otra manera es haciendo la medición de la presión intraocular. Esto no lo hacemos, esto lo hace exclusivamente el oftalmólogo con este tipo de equipamiento, ¿no? Él es el único que hace la medición de esto para que nos comunique si es que existe o no ese tema de la alteración. Bueno, entonces hasta ahí sería esta primera parte de lo que es la práctica de este mes. En el texto, lo que ya les habían pasado, creo, los compañeros, no recuerdo si yo les pasé, existen 4 casos, son varios casos, no están enumerados, pero los 4 primeros son los que tienen que ir analizando y hacer lo mismo que han hecho la anterior vez. De la anterior, o sea, se les había indicado que esta clase tenían que haber hecho la presentación, ya sea en PowerPoint, o leer lo que habían hecho, ¿no? Entonces, ustedes no lo han hecho, ni la presentación, ni la lectura. De todas formas, a partir de ahora igual se les va a dar las especificaciones para cómo se va a hacer la presentación. La revisión de los trabajos lo voy a hacer y cuando termine de dar este primer grupo, o sea, esta primera parte de las prácticas de este mes, les voy a dar las respuestas o les voy a mandar los corregidos de los trabajos que ustedes han enviado, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Con ustedes por los choques que me han indicado que tienen con el tema de exámenes con otras materias, se va a pasar el día jueves la segunda parte, ¿no? La segunda parte de estas prácticas del mes para que así puedan quedar libres el resto del mes. No sé si tienen alguna pregunta. Si no tienen... Claro, yo les había indicado que tenían que leer lo que habían hecho al iniciar la práctica esta de este mes, o en su defecto presentar en PowerPoint. Sus compañeros de los anteriores grupos han presentado algunos en PowerPoint y uno solo ha hecho la exposición, ¿no? De qué es lo que han analizado.
Entonces eso no lo han hecho. Del anterior trabajo, no de este trabajo, vamos a suspender eso, esa modalidad. Entonces, pero de todos modos, del anterior trabajo no tendrían ustedes esa presentación. No sé si tienen alguna pregunta más. Claro, o sea, yo les dije, ustedes verán si lo hacen en PowerPoint, de que escrito me tienen que mandar, sí. Ahora, si no, alguno de ustedes puede agarrar las hojitas de su trabajo y leerlas al iniciar la siguiente práctica, para que hablemos. O sea, mi idea era discutirlas, pero como les dije, es que va a ser como darles ya la respuesta al resto de los grupos, porque hay algunas cosas que hay que interactuar. Entonces, solamente era que lo lean y lo presenten como se había pedido, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces nos estaríamos viendo el jueves a la misma hora, es lo que se había quedado, de 7 a 9 también. Para la segunda parte, ahí por favor les rogaría que tengan sus máquinas de calcular, una hojita porque van a hacer cálculos, vamos a hacer ejercicios con gasometrías. Entonces, para que un poquito practiquen, no se olviden de tener ese material para que puedan hacer. Si no hay nada más, nos estaremos despidiendo, jóvenes, hasta el día jueves. Hasta luego, doctor.